Buenos días y bienvenidos a esta presentación de la obra más importante de Fray Lorenzo de Zamora, que es su monarquía mística. Hoy se va a presentar la primera parte de 7 que tiene esta obra, pero bueno, ya es un buen volumen, como podéis ver. ¿Quién iba a decir que iba a ser la presentación en esta sala, donde no solo tenemos el cuadro de Lorenzo de Zamora, sino también es una sala que se hizo durante su abadiato, tanto el capítulo bajo como esta sala que después será el capítulo alto, donde se reúne la comunidad. Ahí tenemos, bueno, faltan los bancos, ¿no?, que estaba todo alrededor, se quitó, pero ha quedado lo que es el zócalo, ¿no? Entonces es también una sala simbólica. Fray Lorenzo de Zamora, sabéis que fue monje y abad de este monasterio entre finales del siglo XVI, comienzos del XVII, que fue visitador de los monasterios catalanes de la congregación, que también fue profesor de Teología y Sagrada Escritura en el Colegio de San Bernardo, que teníamos en Alcalá, donde fue enterrado, y también fue un fecundo escritor ya desde muy joven. Sin duda que es un motivo de orgullo para nosotros tener entre los monjes de nuestro monasterio a una persona tan ilustre y tan culta del tiempo del humanismo. Y sin duda uno de los escritores humanistas españoles pues, de más importancia, no más valiosos. Agradecemos al Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León el esfuerzo por sacar esta edición de la obra de Fray Lorenzo de Zamora y de forma especial a sus principales artífices, que se encuentran entre nosotros, don Jesús María Nieto, don Raúl López, doña Inmaculada Delgado y don Manuel Andrés Seone. Pero antes de comenzar con los protagonistas directos de la edición, voy a dar la palabra al padre Francisco Rafael de Pascual, que todos lo conocemos, monje de Viaceli y director durante muchos años de la revista Cistercion, así como uno de los promotores más relevantes, ¿no?, para sacar a la luz los autores humanistas cistercienses. Y después, una vez que hable él, pues irán hablando los distintos ponentes, ¿vale? Buenos días a todos, Reverendo Padre Abad, Jesús y compañeros de la Universidad de León. Cuando fui invitado a presentar o a pronunciar estas palabras, era director de Cistercion hasta hace unos meses y ya tengo un digno sustituto en la figura, también aquí presente, de Antonio García Flores. Se celebra en 2022 el 500 aniversario de la muerte de Antonio de Nebrija, y estamos nosotros presentando una obra del humanismo cristiano debida al cisterciense Lorenzo de Zamora, monje de este monasterio, quien sin duda aprendió a leer y escribir, a hablar y a soñar en castellano con la gramática al uso cuando estudiaba en su colegio cisterciense y en la Universidad de Alcalá. Adentrarse en la vida y obra de los humanistas españoles es como ir a un país lleno de monumentos y maravillas que desfilan ante nuestros ojos, cargadas de historia y de belleza, de atractivo y sorpresa. El objetivo y finalidad de los colegios cistercienses en los siglos XVI y XVII no era otro que enseñar a los alumnos a pensar, escribir y razonar de un modo que les capacitara no solo para afrontar unos estudios formativos, en algunos casos universitarios, sino para poder entrar con facilidad en el rico archivo de la tradición cultural cristiana y particularmente monástica y cisterciense. Así como las escuelas medievales
alimentaron los espíritus y las mentes de los jóvenes de los siglos XII y XIII, logrando que algunos de ellos destacaran después en los claustros cistercienses como grandes maestros de espiritualidad, gracias a una formación literaria impartida con esmero y disciplina, las corrientes del humanismo también entraron en los claustros cistercienses de la Edad Moderna gracias a la doble influencia de los colegios monásticos y de las universidades frecuentadas por los monjes, como he dicho. Nadie pondrá en duda que de semejantes sementeras se produjeron cosechas muy crecidas en muchos monasterios que brillaron por la calidad y valía de sus monjes, la sabia administración ejercida por personas bien capacitadas y el gobierno pastoral de abades que cultivaron y promocionaron el desarrollo de las letras divinas y humanas. Podría pensarse que estoy refiriéndome a alguna ínsula idílica no localizable en el mapa de este mundo, pero no es así. Se trata solamente de volver la vista a un pasado que es tan nuestro como el presente, del que también hablaré. El abad general de los cistercienses, don Mauro Giuseppe Lepori, se dirigía recientemente al capítulo general de los trapenses, recordándoles e insistiendo en que el carisma cisterciense es una fuerza que empuja, dinamiza, libera y crea comunión como la lengua que quiso Nebrija para todos. No es algo que se deposita en un manual de costumbres, una gramática o similar, y corre el riesgo de transformarse en un peso opresor. El carisma cisterciense sopla y fluye, es raíz y fruto al mismo tiempo. Es savia que florece alentada y empujada hacia la luz del sol. Se mueve al vaivén de las estaciones y solo se detiene cuando la raíz deja de alimentarse o el sol abrasador quema las hojas del árbol. Nuestros humanistas son la savia que nos alimenta, el carisma elaborado en tiempos y lugares diferentes que fluye sin cesar y explica la variedad de frutos producida. La devoción medieval, la espiritualidad de lucha y conquista de la Baja Edad Media, la capacidad y fervor expansivo de los primeros siglos de la Orden, la acogida del humanismo y las corrientes renacentistas, el respeto y veneración por el barroco místico, el mimetismo con las corrientes pietistas del siglo XIX, el deseo febril del siglo XX por redescubrir los valores fundamentales del monacato y adecuar las estructuras a los tiempos modernos, y la agonía existencial comenzada en el siglo XXI, son como los grandes descansillos de una larga escalera en la cual no han dejado de faltar esos peldaños intermedios que permiten ir ascendiendo, desarrollando el carisma cisterciense con su saber, sus letras y sus virtudes y hasta su martirio. Esa gran escalera por la que cada día subimos y bajamos no se interrumpe, se continúa. Lorenzo de Zamora es uno de los peldaños que se encuentra recién pisado el descansillo del humanismo renacentista español. Una alternativa para la capacidad cognitiva de la persona que quiere abarcar desde ese tramo de la escalera lo que ya ha subido y lo que le queda aún por ascender. Eso es lo que hace en su obra La monarquía mística. Reflexivo y curioso se para a considerar, elabora y ordena su saber y trata de expresarlo con la fuerza y novedad que le da el poder del lenguaje. Las imágenes almacenadas en la tradición, el deseo de alcanzar una bóveda que ya va pergeñando para el final de su ascensión y al final de la escalera, semejante a la bóveda de la sala en la que nos encontramos y en la que él seguramente pronunció alguna de sus charlas.
La fuerza y vitalidad del carisma cisterciense se manifiesta y desarrolla también en el humanismo de los siglos XVI y XVII. Se manifiesta en la continuidad y en la fidelidad no a los patrones del pasado, sino a esa misma fuerza que empuja y eleva, que inspira e ilumina, atrae y entusiasma. En tiempos como los presentes, de convulsión y cambios, de rupturas y alumbramientos, de desorientación e incertidumbre, de frustraciones y esperanzas, pero también de logros excepcionales, los que llamamos humanistas españoles pueden seguir aportando la sabiduría y las ideas que de nuevo purifiquen del cansancio y el desánimo, liberen de las esclavitudes espúreas del poder y la ambición, de la ignorancia y el laxismo ético y moral, introduciéndonos de nuevo en el ordenado camino del saber universal, que no coincide con un saber globalizado y particularista. Lorenzo de Zamora establece en su obra una escala de saberes, valores e ideas que pueden devolver al hombre de hoy su saber y estar en el mundo. Esa fue y seguirá siendo la tarea de todo humanista. A quienes piensen que estamos rindiendo un tributo a figuras del pasado como mero agradecimiento por los servicios prestados, aconsejo se imaginen, sueñen, como recomendaba nuestro abad general, don Peters, que gracias a la fuerza del carisma cisterciense, representado en los monjes del pasado, estamos hoy aquí. No soñaría Lorenzo de Zamora que nos íbamos a reunir para aprender de él otra lección, para dejarnos llenar de su espíritu religioso y académico, pletórico de deseos de saber, desentrañar y explicar la ciencia de Dios, del mundo y del hombre. Muchas gracias. Bueno, ahora van a hablar los demás ponentes. Como os decía, don Jesús María Nieto es catedrático de Filosofía Griega en la Universidad de Valladolid y anterior director del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. Después hablará don Raúl López, director del Museo Liceo Egipcio y profesor colaborador también de la Universidad de León. A continuación nos hablará doña Inmaculada Delgado, que es profesora titular de griego en la Universidad Pontificia de Salamanca, así como en Filología Bíblica. Y finalmente, don Manuel Andrés Seone, profesor de griego en la Universidad de León. Cedo la palabra a don Jesús. Bueno, pues muchas gracias al padre Abad, y quiero empezar diciendo que es una satisfacción para mí y para todos mis colegas del grupo de investigación el estar aquí presentes hoy. Después de 7 años aquí nos reunimos para planificar ya la parte final de esta edición, que por fin y gracias a Dios ha visto la luz a principios de este año en la editorial Peter Land y dentro de la colección de humanistas españoles. Para nosotros, Lorenzo de Zamora supone un avance en esa recuperación de textos perdidos, de documentos, de fuentes, de estos humanistas de los siglos XVI, XVII, con el perfil que llamamos nosotros, o se llaman, de humanismo cristiano, aunque como comentábamos ayer, todo el humanismo en esa época es cristiano. Pero bien, dentro de esa identidad, porque buscamos sobre todo esos textos donde se conjuga perfectamente el uso de los clásicos con los textos bíblicos, patrísticos, como luego precisarán algunos de mis colegas. La edición, que parte de una de los textos publicados en 1604, se corresponde con el volumen primero,
Pero no solo es el volumen primero, sino que es toda la introducción general a esta obra. Una gran introducción, tiene 3 partes la introducción, una sobre la vida, la obra de Lorenzo de Zamora, donde hay todas las fuentes que tenemos, las obras, los textos, es decir, que eso es algo muy general. Después, una parte específica sobre las citas. Están aquí los autores de gran parte de estos apartados que os estoy comentando. Unos específicos sobre las citas de los autores clásicos, patrísticos, y otros sobre la lengua de Lorenzo de Zamora, porque eso aquí también hay que tenerlo en cuenta. Es una lengua muy bien elaborada, que puede ser comparada sin ningún problema con cualquiera de esos grandes autores de nuestros siglos de oro. Es un autor que era poco conocido, un autor que no se había reeditado desde el siglo XVI, salvo la apología en defensa del uso de los clásicos para hacer la exégesis bíblica, que se publica por el padre Roberto Muñiz en el siglo XVIII, pero salvo ese pequeño discurso, el resto ha permanecido sin reeditar desde el XVI y estamos empezando ahora con ello. Por eso esa introducción, que ocupa gran parte de este volumen que tiene 895 páginas, pero esa introducción es general y nos va a valer para todas las siguientes. Y luego encontrarán el texto transcrito, texto de esa primera parte, ¿no? Que trata de la cabeza invisible de la Iglesia, de la visible y sus perfecciones, ¿no? Ese es el primer volumen, ¿no? Y donde hacemos la transcripción, donde hay un aparato crítico de variantes que aparecen en las otras ediciones que hubo en la época, y después todo el comentario de las fuentes, de las citas clásicas, porque la conjunción de clásicos con textos bíblicos, con textos patrísticos, es fundamental y es lo que da la identidad precisamente a este humanismo cristiano. Y luego otras notas de comentario, ¿no? De comentario tipo teología o de institucional o histórico, etcétera. Porque la obra es el producto de un proyecto de investigación interdisciplinar donde hay especialistas. Aquí casualmente hemos llegado 3 de griego o 2 de griego y alguien que aparte tiene el perfil de bíblica trilingüe, pero hay latinistas, historiadores de la Iglesia, teólogo, una teóloga también hay, historiador, especialistas también en filología española. Bueno, es un proyecto interdisciplinar y también interuniversitario. Aquí hemos citado Salamanca, León. Bueno, yo ahora estoy en Valladolid, así que también otra universidad. Está también incluida Santiago de Compostela, Jaén, Loyola de Andalucía. Bueno, un grupo de universidades entonces que han hecho posible sacar este proyecto dentro de la colección del Instituto y en este caso publicado en una publicación extranjera, dado que el Instituto la colección ahora la publica en esta editorial. Y hemos podido hacerlo gracias también a la ayuda que hemos ido recibiendo de este monasterio, cuando acudimos aquí a la reunión y al padre Francisco Rafael de Pascual, que ha sido buen consejero siempre de los humanistas. Yo desde los inicios, desde que me empecé con Gaspar Morocho Gallo, a quien quiero recordar en este acto de presentación, bueno, pues ha estado siempre inspirándonos, ayudándonos y yo quiero también manifestarlo aquí. Y ya antes de pasar el testigo a mis compañeros para que precisen algunos de los apartados de la obra, quiero terminar con un párrafo que aparece en el prólogo de esta obra, que lo tienen ahí, donde el propio Lorenzo de Zamora dedica esta obra al monasterio y le hace toda una serie de elogios y voy simplemente a leer uno de ellos, ¿no? Eres un jardín plantado a la orilla del mar tempestuoso de este mundo, dirigiéndoselo al monasterio, ¿no? Los que ultrajados de las fortunas y borrascas de este océano furioso se acogen a tu playa, en ti hallan puerto seguro. A tu puerta cuelgan sus despojos, allí las antenas, las gavias y los pedazos de los remos. Allí pisan lo que reverencia y adora el mundo. Allí acocean las honras, los títulos y blasones. Allí dan de mano a las haciendas. Allí se desnudan de todo y entregan a seguir a Cristo desnudos. Allí se les da la vestidura nupcial para que se entren a las bodas. A tu puerta dan al mundo la valla, se desnudan de lobos y se visten de corderos. Allí
se amortajan y dentro de tu clausura se entierran, pero tú, dichosa huerta, eres como el sepulcro de Cristo, que recibiendo muertos los tornas vivos, recibiendo hombres muertos por el pecado los vuelves con el aliento de Dios vivo. Gracias. Paso la palabra entonces ahora a Raúl. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Hace unos 20 años, yo creo, más o menos, le hablé a Gaspar de Lorenzo de Zamora. En la biblioteca pública de la ciudad de León había un ejemplar de la huida a Egipto y mis intereses estaban centrados en el mundo del Antiguo Egipto y el Próximo Oriente, sobre todo el Antiguo Egipto, pero también gracias a mi maestro Gaspar Morocho, que ha citado Jesús en nombre de todos, pues el interés por el humanismo español pues fructificó en mí. Y vine a este monasterio pues hace 18 años. Yo posiblemente tenía pelo todavía y creo que el padre me recibió y también el abad. Venía a buscar información sobre Lorenzo de Zamora, consultar los manuscritos de Cordón sobre la Biblia, sobre la historia del monasterio y qué ejemplares tenían. Porque cuando empezamos esta investigación había un poquitito de par de artículos y poco más que se supiese sobre Lorenzo de Zamora, pero realmente había muchas referencias a él, no un corpus, realmente un libro que lo uniese todo, pero había muy pocos artículos, pero Lorenzo de Zamora aparecía en muchos lugares. Después de 20 años tenemos delante de nosotros este libro de casi 900 páginas que casi no me permite verles al otro lado con lo alto y grueso que es, que nos ha costado realmente un esfuerzo a todos personal e intelectual llevarlo a cabo, porque las diversas facetas que aborda Lorenzo de Zamora en su obra no eran posibles afrontarlas desde un solo prisma, desde una sola perspectiva, desde la mía como historiador o desde la de cualquiera de mis compañeros, por ejemplo, como filólogos griegos en este caso, sino que necesitaba, como bien ha dicho Jesús, una perspectiva interdisciplinar que Jesús ha continuado y fructificado de la semilla de Gaspar, de esos estudios interdisciplinares que necesitaban diversas visiones para poder enriquecer y ver realmente el valor de la obra. Y después de todos estos 20 años, yo creo que este libro, sin ánimo de considerarlo magnífico, que lo es, será el pie necesario para cualquier investigación próxima sobre Lorenzo de Zamora, donde se aportan nuevos datos sobre su biografía, aspectos que no se conocían, incluso ediciones o textos parciales que él escribió, como el texto de la Santa Margarita, que no se sabía que había trabajado en esa edición, una recuperación de todas las obras y ediciones en la parte final de la introducción. Hay citas a 40, 50 bibliotecas del mundo donde se conservan ediciones de Lorenzo de Zamora, donde cada investigador futuro que pueda interesarse por el Cister pueda consultar, ir a ese documento, ver dónde está ese libro, dónde viajó, por ejemplo, el gran número de ejemplares que hay en América. Es decir, que a partir de ahora este libro será canónico para poder estudiar a Lorenzo de Zamora y es un ejemplo de eso, de interdisciplinaridad, de comenzar una investigación desde el principio y no terminar el libro en un año, sino en 20 años de estudio, que el germen podría ser mi tesis doctoral que dirigió Jesús Nieto, pero que está tremendamente enriquecida con las investigaciones y aportaciones de todos los investigadores. Además es un ejemplo magnífico del paso del humanismo al barroco, que mezcla la necesaria e importantísima aportación cultural grecorromana con los cultos y la fe cristiana. Entonces, nada más que darles gracias por cedernos este sitio en el que Lorenzo de Zamora contribuyó dice Cordón, con
con el dinero de sus ediciones a la creación de esta sala y de estar presente en un lugar que a su vez ha estado muy presente en nuestras mentes durante 20 años de investigación y que para nosotros es un honor estar junto a ustedes y en esta sala para presentarlo en el mejor lugar del mundo. Así que muchísimas gracias por recibirnos, por el cariño, y seguiremos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra labor intelectual en promocionar los valores y la historia del Cister y de sus personajes, en este caso Lorenzo de Zamora. Paso la palabra a Inmaculada. Muchas gracias, buenas tardes a todos y reitero las palabras de Raúl y de Jesús de agradecimiento al monasterio y por darnos cabida por esta presentación del libro de Lorenzo de Zamora. Yo simplemente, dentro de todo este trabajo que se ha llevado a cabo, quería reseñar o resaltar un aspecto de Lorenzo de Zamora, que es la exégesis bíblica que lleva a cabo en la obra que se ha trabajado de la monarquía mística de la Iglesia, hecha de jeroglíficos sacados de humanas y divinas letras. Se enmarca, como llevan diciendo mis compañeros, dentro del humanismo cristiano, orientado a la interpretación del texto bíblico. Con este fin, Lorenzo de Zamora va entretejiendo, engarzando, insertando citas de autores clásicos, grecolatinos de la Biblia, de padres de la Iglesia, doctores de la Iglesia o de autores eclesiásticos medievales y renacentistas. Es muy rica toda su exégesis. Podríamos mostrar cualquier página de esta obra, donde en una misma página podemos confrontar que hace uso, por ejemplo, de Plutarco, Aristóteles, cita tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Salmos, profetas, evangelistas, Mateo, Lucas. Recurre a padres o doctores de la Iglesia en una misma página, como por ejemplo Gregorio de Nisa, San Juan Crisóstomo, San Agustín, León Magno, Gregorio Magno, y acude, por ejemplo, a autores eclesiásticos del siglo XVI. El monje considera, pues, provechoso valerse de poetas, filósofos e historiadores paganos con el fin, su fin, como siempre, es sacar más utilidad de las Sagradas Escrituras, de arrojar luz a esos pasajes difíciles u oscuros y para ello poder conseguir un mejor entendimiento de las divinas letras. Por otra parte, es muy interesante ver en el estudio, cuando lo hemos hecho, cuando Fray Lorenzo recurre a la Biblia para su exégesis, acude a los textos originales o traducciones, relativo al Antiguo Testamento, el hebreo, el caldaico o arameo del Targum, para el Nuevo Testamento el griego, la Vulgata para el latín, probablemente en la época en la que él vivió, tomados de la Biblia políglota de Amberes, o también llamada Regia, de Felipe II, porque era la publicada en su época, era la que tenía más críticas y también la más políglota, en el sentido de uso de lenguas antiguas. Zamora realiza una exégesis cercana al texto, atento a cuestiones de carácter filológico e interpretativo. Destaca su capacidad para comparar las diferentes fuentes y utilizar las variantes para desgranar el sentido de los textos. Cabe subrayar que lo primero que hace de todo, y eso nos ha traído muchos quebraderos de cabeza, es traducirlo al latín. En la Biblia es más fácil porque los versículos pueden ser fácilmente localizables. En ocasiones es posible identificar la traducción latina que él seguía, probablemente la de Santes Pagnino, que está en la políglota de Amberes, o como él mismo dice a veces, ¿no? O la letra hebrea que apunta el fraile, dice la letra hebrea introduciendo la cita. Pero en otras ocasiones no podemos saber de dónde la toma o quizá la traducción fuese suya. Si atendemos al uso de la patrística por parte de Fray Lorenzo para su exégesis, actúa de la siguiente manera. Ya recurra a padres griegos, padres latinos, vierte siempre las citas al latín, por lo que la localización
y en este sentido nos hablará Seoane, que es el que le ha llevado muchos desvelos localizar las citas, ¿no? Padres, pues siempre cita múltiples, muchísimos padres numerosos: Tertuliano, Ambrosio, Agustín, Jerónimo o Clemente de Alejandría del lado griego, Justino Mártir, Gregorio Nazanceno, Gregorio Nisa, Juan Crisóstomo. En suma, nos encontramos, como vienen diciendo mis colegas, ante un gran humanista. Forja e hilvana referencias de clásicos, de la Biblia, de los padres, de autores eclesiásticos, para llevar a cabo una exégesis literal como fuente de la verdadera teología, de la vera teologia, revisando la idea de Dios como paradigma y modelo de todo lo creado, su infinita bondad y su misericordia. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Manuel Andrés Seoane. Bueno, muchas gracias y en primer lugar al Padre Abad por cedernos este espacio tan imponente y tan necesario para la presentación del libro. Es un verdadero placer estar aquí y no voy a reiterar más lo que todos hemos dicho, ¿no? Yo me encargué al principio con bastante temor y después ya con admiración de la parte que me correspondió de la obra y en la introducción del trabajo sobre las citas y sobre intertextualidad. Es una labor insondable, difícil, pero que, por decirlo de una manera sencilla, pica mucho, quieres saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Es un hecho evidente para cualquiera que comienza a leer este bello texto de la monarquía mística, la enorme abundancia de referencias que hay a otros libros y a otros autores. Esta polifonía no es algo, sin embargo, peculiar del libro que presentamos, sino que es una característica del género literario en el que se insertan este tipo de obras que podemos denominar como oratoria sagrada. Lo que sí que es propio y peculiar de la obra de nuestro insigne cisterciense es la enorme habilidad con la que consigue crear un entramado perfectamente acorde, como ha dicho Inmaculada, a la finalidad que persigue, de manera que las citas, eso que en principio podremos considerar un material externo y prestado, no funcionan, sin embargo, como elementos prescindibles o de mero ornato o adorno, sino que se convierten en ingredientes básicos, fundamentales y no accesorios del discurso argumentativo. Por decirlo de una manera breve, no resulta posible en modo alguno extraer las referencias externas sin que se vea menoscabado el sentido global del texto y lo que él pretende. La habilidad del autor, sin la que el resultado final podría parecer simplemente un aburrido listado amplificatorio o un inventario semejante a antologías y repertorios de lugares comunes y de autoridades que tanto proliferaban en el Renacimiento, la habilidad del autor, digo, se concentra en un exhaustivo trabajo de citación y logra, sin duda, conformar un bello mosaico, esa es la idea que habría que tener en cuenta, un mosaico en el que las voces del pasado se integran en una nueva sintonía y adquieren un significado distinto que además se ve potenciado mutuamente en relación con las demás citas. Lorenzo de Zamora dispone con sumo cuidado el arsenal que tiene a su disposición y lo hace, según, a mi parecer, según mi investigación, según dos coordenadas básicas. Una vertical, por la que las citas se ordenan según la importancia que él otorga al asunto tratado, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cronológico. En primer lugar, siempre las citas bíblicas de las que parte, como bien ha dicho Inmaculada. Casi todas, en la parte que yo investigué, tomadas del Nuevo Testamento y sobre todo del Evangelio de San Juan. Claro, la parte en la que yo investigué era sobre el Verbo Divino. Después, en segundo lugar, las palabras de los padres de la Iglesia, especialmente en mi caso San Juan Crisóstomo, los padres capadocios entre los griegos y San Agustín o San Hilario de Poitiers entre los latinos, aunque el listado podría ser enorme, como bien ha iniciado Inmaculada. Luego vendrían otros escritores eclesiásticos, teólogos insignes y comentaristas de los libros bíblicos ya de época medieval y renacentista, como Agustín Esteuco, Nicolás de Lira o sobre todo Santo Tomás de Aquino. Y en último lugar aparecerían los autores paganos de la antigüedad clásica, griegos y latinos. Aquí también lo hace de manera ordenada, no es simplemente tirar las citas sin más. Hay una jerarquía. Entre los griegos siempre son preferidos los filósofos, Aristóteles y Platón, y también el polígrafo Plutarco, aunque siempre citado en traducciones latinas, con lo cual es muy difícil llegar a la fuente de la que pudo ser tomado. Y entre los latinos, sobre todo Cicerón, en materia de estilo, y también Virgilio, que de alguna manera estaba ya cristianizado.
Por otro lado, tenemos una segunda coordenada en la metodología de Lorenzo de Zamora, que se puede definir como horizontal, en la medida en que atañe su discurrir argumentativo y dispone una progresión lineal. Se caracteriza por ser, a mi parecer, dialéctica y sumativa. Quiero decir con esto que avanza según un esquema de preguntas y respuestas, unas veces dirigidas al lector, otras al mismo autor de la cita con el que dialoga y que ha supuesto el punto de partida o detonante discursivo. En esto quedan abolidas, en este proceso dialéctico, todas las fronteras temporales y así sitúa a las tres partes que intervienen en el proceso de interpretación y de lectura, esto es, al propio autor de la obra, al autor de la cita y a los lectores o receptores de ese momento, nos sitúa en un mismo plano. Solo lo logra maravillosamente. En una misma conversación virtual, podríamos decir hoy. Por otro lado, y al mismo tiempo, la concatenación constante de cuestiones y réplicas conduce en un empuje ascendente y sumativo hacia una conclusión que cierra un capítulo y abre el siguiente, ¿no? Es como un trampolín. Además, diciendo algo sobre el trabajo de citación de nuestro autor, utiliza sin duda alguna fuentes intermedias. Resulta manifiesto que Lorenzo de Zamora, como predicador erudito que es, hijo de su tiempo, se sirve con frecuencia de compilaciones que se compusieron facilitadoras de citas y lugares desde el Renacimiento. En ocasiones precisa incluso el autor intermedio, nos lo dice claramente, la silva, la antología o el florilegio del que toma esas palabras o anécdotas referidas a hombres o hechos anteriores, como por ejemplo la oficina de Ravissio Testor. En general, las citas siempre las introduce con unos verbos, que decimos en latín verba dicendi, verbos de habla, ¿no? Y después de fijar la cita, normalmente en latín, como ha dicho Inmaculada, o en su lengua original, el griego o el hebreo, siempre hace una traducción bastante literal, muchas veces suya, otras no, y siempre es seguida de una interpretación que él introduce correcta a su juicio para llevarnos a la buena comprensión del argumento que trae entre manos. Al mismo tiempo, y fuera del texto, en los márgenes, especifica la procedencia de la cita según el modo de entonces de hacerlo, ¿no? Esto con mayor o menor precisión, dependiendo de la fuente intermedia, donde a veces tampoco era muy preciso. Así, las citas bíblicas o de autores eclesiásticos es enorme la precisión. Casi podemos ver claramente cuando dice un salmo, pues si no es el 103 será el 102, o la cita del Evangelio es muy precisa. Ya mucho menor en las citas de autores paganos, Virgilio, Latín, Plutarco, ahí es mucho más difícil, ¿no? En la localización exacta de las citas, que es una labor casi detectivesca y a mí me gusta y me pica, como os digo, a veces hay un problema importante, y es que las ediciones críticas que nosotros manejamos utilizan otro sistema de capitulación o de parágrafos distinto al anterior, ¿no? Y por último, sobre este asunto de la presencia de tantas palabras externas y de otros en el discurso propio, podríamos caer en la idea de que es un texto poco original, ¿no? de que es casi un plagio, pero hay que llamar la atención al lector moderno para no pecar de una recepción minusvalorativa o una valoración anacrónica, ¿no? En los tiempos pasados, desde la antigüedad hasta casi el romanticismo, la tradición cultural era sentida como un continuum en el que todo autor nuevo se insertaba y hacía suyo el caudal anterior, de manera que el sentir de los intelectuales y del sector instruido era al contrario al actual, y así ellos pensaban que lo que no era tradición era plagio. La originalidad no residía en la novedad, hoy lo confundimos, originalidad y novedad. La novedad para ellos estaba casi siempre cargada de soberbia y de fatuidad, sino en saber apropiarse con inteligencia de lo ya logrado por otros, saber levantar desde ahí un nuevo edificio. Esto ya fue formulado en la Edad Media bajo el famoso adagio de los enanos subidos a hombros de gigantes, para ver más lejos, ¿no? Es el concepto de la imitatio, que ya impulsó el nacimiento incluso de la literatura latina, cuando miraba con admiración y afán de emulación a los modelos griegos del canon. Ese es el que debe primar en nuestro acercamiento a la monarquía mística de Lorenzo de Zamora, para poder llevar a cabo una valoración justa de su imponente obra. Su grandeza no reside solamente en esos ingredientes que utiliza, sino en el plato final que resulta. Esa ensalada o mistura, como él dice, lo dice en el prólogo, que se compone de humanas y divinas letras. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, gracias por vuestra presencia, por la presentación de este libro, y ahora espero que las circunstancias permitan que llegue a
a un puerto ya definitivo toda la obra, si Dios quiere, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente daros gracias a todos por vuestra presencia aquí y como digo, espero que no sea ya la última vez. No, seguro. Muchas gracias también. Venga. Vale.